Jaya Prabhuji. Hola, bienvenidos al Instituto de Yoga Retroprogresivo. Mi nombre es Swami Omkarananda. Soy discípula de Prabhuji desde el año 1997 y en este instituto comparto mis reflexiones sobre los escritos de Prabhuji. En esta ocasión estoy haciendo una serie de cursos basados en el libro Tantra, la liberación en el mundo. En este libro Prabhuji comparte la sabiduría tántrica y, como dice aquí en la contratapa, él no desea presentar un estudio académico, sino describir el contexto de la revelación y compartir su esencia con los buscadores espirituales que quieran enriquecerse con sus tesoros. En este libro hay un montón de información, pero principalmente un montón de descubrimientos hechos por buscadores espirituales a lo largo de los siglos del desarrollo de esta revelación, y quien busca como ellos buscaron puede beneficiarse con lo que llegó, sobrevivió, lo que comparten, y por supuesto Prabhuji lo hace todo desde su propia exposición a esta revelación y cómo lo benefició en su sendero hacia la iluminación. Dividimos el análisis del libro en diferentes cursos. Este curso número 4 está dedicado al estudio de los Lakulas y los Kapalikas, que fueron dos sectas de ascetas Shaivas que crearon las condiciones para la revelación tántrica. Su doctrina se considera la doctrina del Ati Marga, el sendero directo, el sendero original, y lo consideramos pretántrico, porque la revelación tántrica es una revelación escritural, es la revelación de los ágamas, es la sabiduría revelada por Shiva y por la diosa, por Parvati, por Bhairavi. Entonces, en la etapa que vivieron estos ascetas, algunos de los elementos tántricos comenzaron a emerger dentro de su búsqueda espiritual, pero la revelación todavía no bajó. Pero se cree que de los cimientos que sentaron estos ascetas, las condiciones estaban correctas como para que buscadores del nivel que se necesita como para bajar y revelar una sabiduría tan potente como la tántrica, estaban presentes las condiciones para la revelación. Todo esto emergió en el contexto de la vida de los Vedas, del estilo de espiritualidad védico, y el espíritu tántrico trajo muchísimas renovaciones, algunas oposiciones, algunas continuaciones. Entonces, como vemos que todas las diferentes tradiciones fueron interactuando con esta revelación tántrica y cómo fue influyendo a las religiones existentes, a las diferentes sectas existentes, incluso a otras religiones como el budismo, el jainismo, se vieron influenciadas por la revelación de los ágamas. Entonces, por supuesto que comprender la extensa sabiduría tántrica es una tarea compleja, pero Prabhuji lo va haciendo muy sistemáticamente en este libro y juntos vamos analizando diferentes aspectos. En este curso que estudiamos sobre los Lakulas y sobre los Kapalikas, vamos a hacer una pausa y dedicarle esta clase al estudio del dios Bhairava. Estos ascetas eran Shaivas, adoraban al dios Shiva. Hicimos cursos anteriores explicando el origen de la adoración de Shiva. Pero lo que tiene lugar ahora y va a continuar en la etapa de la revelación tántrica es la adoración al aspecto de Shiva llamado Bhairava. Bhairava, el aspecto terrible y temible de Shiva, va a ser aquel que reciba la adoración de estos ascetas, que inspire su práctica, y no solo eso, va a ser aquel que revele la revelación tántrica en su nivel más secreto, más esotérico y más eficiente para el sendero espiritual. Así que estudiemos un poco de el amado y temible Señor Bhairava.
El señor Bhairava. Bhairava es una forma feroz y formidable del señor Shiva, a menudo asociada con aspectos de destrucción y transformación. El desarrollo del dios Bhairava puede entenderse como una progresión a través de diversas etapas y contextos dentro de la amplia tradición hindú. Bhairava, el aspecto de Shiva que destruye y que transforma. Bhairava es Shiva mismo, pero en su aspecto feroz y temible. Para quien está familiarizado con la espiritualidad de la India, le va a resultar muy intuitivo comprender que Dios se expresa en diferentes aspectos, con diferente iconografía, con diferentes simbolismos, diferentes tipos de adoración. Pero para quien ha crecido en una quizás idiosincrasia semítica de la divinidad, en general es un Dios, una escritura, y intocable y sagrada, y todo lo que fue revelado posteriormente son comentarios o inferior a la escritura original. En la espiritualidad de la India vemos este dinamismo que se basa en poner en el centro la experiencia directa de la divinidad. Todo el tiempo teniendo en cuenta que la divinidad no es una teoría, sino es una realidad para ser experimentada a nivel de conciencia, y que es posible experimentar la verdad última dentro de nuestra, experiencia como seres humanos. Estos son los rishis, los veedores, aquellos que ven la verdad, y es aquellos que inspiran la espiritualidad y que la mantienen siempre con este dinamismo y este cambio, haciéndola y adaptándola a las necesidades de los buscadores espirituales, porque así como los tiempos evolucionan, también la espiritualidad evoluciona. Y esta variedad de senderos vemos cómo se fueron adaptando a las revelaciones de los iluminados, que canalizan nuevos senderos y nuevas maneras de conectarse. Vemos el arquetipo de Bhairava, este Dios que destruye, pues tenemos el Dios que crea, ¿no es cierto? En general, en la actitud semítica, Dios es el creador de la manifestación. Pero el aspecto de Shiva es justamente el aspecto destructor. Y para que todo evolucione, algo tiene que destruirse, algo nuevo tiene que nacer. Y todo lo que es oscuridad, ignorancia, tiene necesariamente que destruirse si vamos a pasar a una etapa de iluminación, de despertar. Entonces, Bhairava viene a destruir todo lo que tiene que ser destruido para construir una auténtica naturaleza. Empecemos esta clase por explorar el desarrollo del dinamismo que fue pasando este arquetipo de Bhairava a medida que la tradición hindú fue desarrollándose. Bhairava. La revelación védica tuvo lugar hace miles de años antes de la era común, pero se estima que aproximadamente en el 1500 se comenzó a poner por escrito, y hasta el 600 antes de nuestra era siguieron desarrollándose y revelándose las escrituras védicas. En este periodo vemos al dios Rudra. Es el dios de los cazadores, es el dios del trueno. Relativamente en esta época Rudra era un dios menor, no había muchos himnos dedicados a él, pero fue ganando en popularidad a medida que ciertas sectas posteriores fueron conectándose justamente a ese aspecto, al dios de la oscuridad, al dios de la noche, al dios de aquellos que caminan y deambulan por el bosque. Este es el comienzo de adoración al dios Bhairava que se fue desarrollando a medida que pasó el tiempo. En el periodo puránico, que se estima que estas escrituras fueron reveladas entre el 300 antes de nuestra era y el 300 de nuestra era,
vemos que el aspecto de Rudra se fue convirtiendo en el aspecto destructor de Shiva. La adoración a Shiva fue haciéndose más prominente y Shiva tiene diferentes aspectos. Y el aspecto destructor conectado con Rudra vino a ser el aspecto Bhairava. En los Puranas, Shiva es una de las deidades de la Trimurti, de la Trinidad de Shiva, el destructor, como Bhairava, Vishnu, el protector, el que mantiene, y Brahma, aquel que crea. Entonces, Bhairava pasó a ser el aspecto destructor de Shiva dentro de la Trimurti. En el periodo medieval temprano, estimado entre el 600 y el 900 de nuestra era, Bhairava viene a ser aquel que revela la sabiduría tántrica. Esta es la época de la revelación tántrica en la cual Bhairava con su consorte Bhairavi revelan la sabiduría. Ahora más aún, Bhairava está manifestado en 8 diferentes Bhairavas y cada uno representa un nivel de conciencia en el sendero del buscador espiritual. En el periodo medieval posterior, estimado entre el 850 de nuestra era y el 1200, vemos la emergencia de este maravilloso sendero llamado el Shaivismo de Kashmira. Es un sendero no dual, también llamado Trika, Shaiva Trika no dual, en el cual la máxima aspiración es a la experiencia no dual de la divinidad. Aún así, tomaron a Bhairava como aquel que simboliza la divinidad suprema. Enseña un camino hacia la autorrealización, pero elige el nombre Bhairava, la representación de Bhairava, por muchos motivos que estudiaremos más adelante, como aquel que represente ese estado de unión suprema. En el periodo post-medieval y moderno, desde el 1200 en adelante, increíblemente, a pesar de que la adoración de muchas de las deidades tántricas no llegó hasta nuestros días, Bhairava sigue siendo adorado en diferentes formas de hinduismo y de budismo. Las diversas manifestaciones y características atribuidas al señor Bhairava sirven como reflejo de la intricada mitología y simbolismo asociados con él, así como de sus papeles multifacéticos dentro de los textos y las narraciones hindúes. Aunque el señor Bhairava es representado a menudo como feroz y formidable en las referencias textuales, un análisis más detallado revela su verdadera naturaleza de deidad justa y benévola. Bhairava está lleno de simbología y de mitología. Antes de seguir adelante y analizar sus diferentes aspectos y cómo podemos conectarnos para enriquecer nuestra búsqueda, quiero hacer una pausa y dedicar un rato a explorar la importancia que tiene la mitología dentro del sendero retroprogresivo. Prabhuji le da suma importancia a la adoración, a estas representaciones del más allá que se expresan y que nos extienden manos para conectarnos con lo que está oculto. Hay modernamente ese desprecio por todas estas historias míticas que pueden considerarse primitivas o de gente crédula que no tiene suficiente capacidad racional como para saber que la verdad es material, etc. Y lo cierto es que esta herencia que tenemos súper rica en mitología y simbología es lo que mantuvo a la humanidad conectados y esperanzados y honestamente iluminados también, siendo capaces de revelar más y más sabiduría y regalándola a quien sigue el sendero. De observar a Prabhuji, yo veo la importancia fundamental que tiene la simbología
y la mitología en su propia búsqueda y cómo él se conecta con estos aspectos de manera muy real, con relaciones muy palpables, con el más allá, con la ayuda o mediante esta simbología. Entonces, para tratar de entender un poco más la manera que Prabhuji ve en la mitología, voy a traer este párrafo de un libro que Prabhuji publicó recientemente llamado El giro simbólico. Leamos. Al aventurarnos por la senda de lo religioso, resulta esencial tener presente que los personajes míticos que lo pueblan son, en su esencia, entidades de naturaleza simbólica. Aunque están imbuidos de significado, otorgan cohesión y exteriorizan aspectos profundos de la condición humana, carecen de una existencia objetiva y palpable en el ámbito físico. Mientras mantengamos presente tal trascendente distinción, las divinidades pueden ser vivenciadas de modo trascendental en nuestra existencia, otorgándonos respaldo y auxilio invalorables. El giro simbólico de Prabhuji. Hay que leer el libro entero realmente para entender mejor a qué se refiere Prabhuji con el simbolismo de estas figuras trascendentales. Definitivamente Prabhuji no descarta la importancia, lo contrario, acentúa cuán importante es conectarnos con este simbolismo que es de alguna manera como un puente hacia lo que está oculto. El símbolo, dice Prabhuji, es algo que une. Símbolo, la palabra símbolo es de unir. Y lo que une es lo manifestado con lo no manifestado. No tenemos acceso a lo no manifestado mediante nuestros sentidos. No podemos ver la divinidad con los ojos que vemos la contracción material, porque nuestros sentidos son una contracción de la conciencia infinita que es nuestra naturaleza. Entonces, cuando buscamos, naturalmente buscamos dentro del contexto de lo conocido, pero la divinidad lo incluye todo y no se puede encontrar dentro de esta contracción. Lo que podemos es, mediante los simbolismos que se expresan en esta contracción, conectarnos con aquello que ellos representan o que ellos unen. Y es muy importante. Yo lo veo en el sendero de Prabhuji, la importancia que tienen las deidades, que simbolizan una manifestación material, pero que no es la materia. Y Prabhuji nos advierte aquí, si lo tomamos como que la deidad es la materia, que la divinidad es la deidad, eso es idolatría. Si lo tomamos textualmente, estas narraciones, eso va a ser quizás religiosidad. Pero si logramos entender la importancia simbólica que vienen a traer mensajes de lo trascendental, no son mensajes mentales, son mensajes que vienen de aquellos que estuvieron expuestos a lo trascendental y nos representan de alguna manera esa realidad oculta a los sentidos, pero que nos da una pista de cómo trascender los sentidos. Entonces es muy, muy importante, es invaluable la ayuda que puede dar. Y lo vemos en el sendero de estos valientes, laculas y capálicas, que fueron y hicieron de la deidad su vida, hasta tal punto que se anularon y se ofrecieron completamente a la deidad, y así trascendieron su conciencia egoica y se incorporaron a la conciencia Bhairava, que es la conciencia trascendental. Entonces tenemos incontables ejemplos de aquellos que supieron conectarse correctamente, agarrar la mano que fue extendida por la divinidad y tomarla para elevarse. El otro día Prabhuji estaba observando meditativamente sus deidades y nos compartió algo muy bonito que quiero contarles. Decía así, dijo, el ser devoto en esta vida es una función para la cual uno tiene que ser elegido. Es algo que la deidad le puede dar a uno. Uno puede rezar por eso, pero uno tiene que ser elegido. Y es una función. Cada uno puede
tomar diferentes funciones en este mundo. Es la función del devoto, es una función muy peculiar. Y yo le dije, wow, qué privilegio, ¿no? Qué bonito es ser elegido para ser devoto. Y Prabhuji dijo, pero de hecho no es algo especial, porque todos somos llamados a la devoción, todos somos elegidos para la devoción. Lo único es que tenemos la libertad de canalizar nuestra devoción hacia lo que querramos. Y todos estamos devotamente dedicados a algo, si bien a nuestra pareja, a nuestra familia, al dinero, a nuestra carrera, a nuestro hobby, a nuestro disfrute sensual, pero podemos, si queremos, dedicar esa devoción a la divinidad, que es algo que me transciende como entidad separada, como entidad temporal, que va a terminar necesariamente todo lo que me dedique, que dedique mi devoción, va en el plano temporal, necesariamente va a terminar. Y yo, si estoy identificado solamente con mi aspecto temporal, también tengo un final. Y eso es el miedo. Eso es lo que Bhairava viene a simbolizar con lo que nos da miedo. Lo que más tememos es a nuestra temporalidad. Y Bhairava viene a simbolizar nuestra trascendencia. Pero la manera de trascender el miedo es observándolo, mirándolo. Y es por eso que en nuestra vida recibimos esta deidad tan temible que viene a reflejar nuestros miedos internos. Y Prabhuji dedica muchas clases a explicar sobre el tema del miedo. En este asunto de la deidad tenemos el darshan. El darshan es venir a la deidad, venir al templo es venir a tomar darshana. Darshana del verbo drir, de mirar. Ahora, uno puede entender que uno viene a mirar la deidad para conectarse con la deidad. Entonces vengo en una actitud activa y me conecto con la divinidad. Lo que darshana quiere decir es venir a ser visto por la deidad. Yo tengo que asumir ese rol pasivo para la revelación. En este libro y en libros posteriores, Prabhuji habla mucho de la revelación. Uno puede estar exteriorizado y ser el origen de las acciones. Pero mientras yo tenga esta concepción temporal, todas mis acciones van a ser dentro del plano temporal. La revelación que revela la sabiduría más allá del plano mental, tiene que ser necesariamente con una actitud pasiva, que la revelación es revelada y el sujeto que me identifico con él permanece pasivo. Y algo trascendental que no soy yo, que no es el origen, que no está almacenado en mi mente, se revela, y así es como viene la revelación de lo trascendental. En el templo uno tiene que estar en esa actitud pasiva, que quiero ser visto por la divinidad, porque la atracción a la divinidad de alguna manera es un regalo, es una gracia que puede ser dada por la deidad. Y es por eso que estas representaciones en formas de imágenes, en formas de deidades, en formas mitológicas que nos entusiasman en esta mitología, es una mano ofrecida por la trascendencia para elevarnos. Bhairava, feroz y aterrador. Bhairava se representa típicamente como una deidad de aspecto feroz, lo que simboliza su papel de destructor de la ignorancia y el ego. A menudo se le muestra con múltiples brazos, llevando una guirnalda de cráneos y adornado con diferentes ornamentos. Bhairava, el dios feroz, el dios aterrador. Aquel que nos inspira temor, pero es aquel también que nos ayuda a exteriorizar nuestros temores internos y confrontarlos. Estos kapálicos, los lakulas y posteriormente los tántricas y los kaulas trabajaron muchísimo con el aspecto de la muerte. La muerte es lo que más nos atemoriza, es el miedo principal, el miedo a la muerte y al sufrimiento. Si no hubiera muerte, quizás este elemento de miedo sería irrelevante.
tememos a la muerte, pero lo que nos viene a decir Bhairava es que no somos el cuerpo, que somos eternos y que ese miedo es ilusorio. Y mediante su representación externa de todo lo que nos aterroriza, nos ayuda a confrontar el miedo. El sendero retroprogresivo es claro en ese aspecto. No tenemos que creer en Bhairava. La creencia no está en el léxico de este sendero, pero tenemos que ayudarnos de Bhairava para comprendernos mejor, para entendernos mejor. Y cada cosa que viene a simbolizarse en las diferentes deidades son aspectos de nuestra conciencia que tenemos que observar. La adoración externa nos da esta distancia para poder poner en Bhairava, venir al templo y en lugar de sentirme bien, venir al templo y estar atemorizado por la fuerza y el temor de la deidad, nos permite sublimar este miedo interno y convertirlo en asombro, convertirlo en devoción. En última instancia, tenemos que abrazar todos los aspectos de nuestros sentimientos humanos y elevarlos para que no sean un obstáculo para nuestro descubrimiento, sino que ayudarnos de esta observación para superar los obstáculos que nos previenen identificarnos con nuestra naturaleza. El tema del miedo es un tema central en el mensaje de Prabhuji. Le dedican diferentes artículos, diferentes conferencias, porque es una de las cadenas principales que nos mantienen atados a la ilusión. Tienen dos cadenas principales el ego. Uno es el miedo y el otro es el deseo. El me gusta y el no me gusta, las atracciones y los rechazos. Deseo es todo aquel que deseo que ocurra en el futuro. Miedo es todo lo que deseo que no ocurra en el futuro. Entonces ambos nos mantienen tomando nuestras experiencias pasadas y proyectándolas hacia el futuro. Por supuesto, el miedo tiene su función, también el deseo tiene su función en el nivel instintivo. Si tuve una experiencia negativa que me causó sufrimiento, mi mecanismo instintivo va a saber evitar ese mismo sufrimiento en el futuro, de manera tal que proteja mi vida y mi buen estado de salud y de ánimo. Los deseos también tienen un registro de una experiencia positiva, sensorial positiva, emocional positiva, y es este esfuerzo por experimentar otra vez lo mismo. El problema, instintivamente son elementos importantes y por eso contamos con ellos y también nos ayudan a sobrevivir. El problema es la realidad mental en la que habitamos. En esta realidad mental nos desconectamos del momento presente y estos miedos nos congelan y nos desconectan de nuestra naturaleza. Si exploramos todas las cosas a las cuales le tenemos pánico, veremos que probablemente muchas de ellas jamás ocurrieron y quizás jamás ocurrirán, pero en este momento son muy palpables y nos congelan en nuestro momento actual. Y las cosas que en definitiva pasaron eran cosas que eran totalmente inesperadas. Prabhuji es un ejemplo en una de sus conferencias que voy a visitar a mi vecino y de repente me da un palo en la cabeza. No tenía miedo antes porque no esperaba algo así, pero la próxima vez que vea a mi vecino voy a estar con esa tensión y con ese miedo porque ya tengo ese registro de la experiencia pasada. Entonces el miedo necesariamente tiene que ver con el pasado y con una experiencia pasada, pero quizás la amenaza real va a venir de un lugar donde no lo esperaba, que no tengo ningún registro anterior, y el miedo nos mantiene muy atentos a aquellas cosas que ya nos pasaron y no a los que nos pasan ahora. Entonces mayormente este miedo nos contrae y no nos protege, sino al contrario, nos congela y nos desconecta de las amenazas reales en este momento.
Igualmente con el deseo, tenemos un registro positivo, queremos reproducirlo, pero nos cerramos a todas las otras experiencias positivas que pueden llegar si no estaríamos tan enfocados en repetir el pasado. Y es así como nos desconectamos de los regalos que recibimos en el momento presente. Bhairava, en su simbolismo de feroz y temible, viene a enfrentarnos con nuestros miedos. En el sendero retroprogresivo tratamos de tomar esta inspiración de aquellos que trataron los diferentes aspectos de la divinidad y aplicarnos a nuestra propia búsqueda. Y el tema del miedo explica Prabhuji que va a ser muy importante de superar en el sendero hacia la iluminación. Escuchémoslo en sus palabras. We know from different scriptures about the fear of the disciple when he faces a divine experience, mystical experiences, and especially in the last steps before enlightenment. Bhairava, liberador del miedo. Se cree que Bhairava libera a los devotos del miedo. Su forma feroz ayuda a los individuos a superar sus miedos internos y los obstáculos en su camino espiritual. Bhairava no es temeroso para asustar a sus devotos y que vivan contraídos y asustados del castigo que Bhairava puede aplicarles. Al contrario, es aquel que protege a sus devotos. Esa manifestación temerosa es una ayuda que él confiere a sus seguidores para que confronten sus miedos. Y Prabhuji dice, aquel que se acerque a el abismo de la iluminación va a tener que saltar hacia lo desconocido. Y ahí el miedo va a ser aquello que le prevenga de hacer ese salto. Con mucha compasión, Prabhuji comparte cuál fue su propia experiencia con el miedo. Escuchemos. This was my own experience when I was 8 years old. That brings me back from that ocean of infinite ocean of light. Many times, if you remember, I say that in some point I was afraid, and then everything comes back. Especially in the beginning, in your meeting with the truth, with awareness, with consciousness that is Satchit Ananda according to Vedanta. Existence, consciousness, and happiness. It is love. Prabhuji tuvo la experiencia mística a los 8 años que determinó toda su vida porque se vio expuesto a la realidad última a la temprana edad de 8 años. Y lo que explica es que el temor que le dio, la desaparición de todo lo conocido, es lo que lo devolvió al estado de conciencia normal. Y por supuesto que esta experiencia tuvo tal impacto que Prabhuji la buscó y determinó todo el rumbo de su vida. La buscó en todos los rincones, se viajó por el mundo buscando a aquel que tenga la experiencia, que pueda guiarlo. Exploró todas las diferentes filosofías y religiones para adquirir de nuevo
para llegar de nuevo a esa experiencia. Y cuenta y comparte, y es por eso que sus enseñanzas son tan valiosas, porque al final de tanto esfuerzo dice que la iluminación llega en el momento de que uno supera el miedo a lo desconocido y abandona todo esfuerzo, porque la iluminación no es algo a adquirir, no es una experiencia futura, no es una experiencia mística. Una experiencia tiene un principio y tiene un fin. La iluminación es la conciencia de nuestro estado original, nuestra naturaleza eterna, y siempre está, siempre estuvo y siempre estará. Es como Prabhupada lo dice, es Satchidananda, es nuestra naturaleza de conciencia, de dicha, de eternidad, de amor. Entonces, la importancia de trabajar en el miedo es lo que viene a representar Bhairava. No podremos superar esta ilusión si no tenemos el valor de desprendernos de los apegos. Bhairava nos enseña que necesitamos coraje y confrontar nuestros miedos para ir más allá de nuestros apegos. Veamos cómo Bhairava nos enseña la sabiduría de la entrega. El miedo como puerta a la entrega. La presencia de Bhairava, que induce al miedo, también puede servir como puerta de entrada a la entrega. Ante el miedo abrumador, los individuos pueden renunciar a su ego y a su sentido de control, abriéndose a la gracia y la guía divinas. La rendición a Bhairava es un acto de confianza en el que los individuos renuncian a sus miedos y depositan su fe en el poder transformador de la deidad. Bhairava no es una deidad teórica. En su presencia, con su potencia, en el ritual tan rico y lleno de elementos mortuorios y temerosos, el miedo se siente, el corazón palpita, la adrenalina fluye. Es una experiencia de miedo. Es una experiencia donde lo que más te ama, más te asusta. Y entonces puedes, mediante esta adoración, entregarte conscientemente al miedo, porque va a ser necesario en el sendero hacia la liberación. Hay un simbolismo en el cual el templo de Shiva, el aspecto benevolente de Shiva, Sadashiva, el Shiva Lingam, tiene en su portal el aspecto de Bhairava. Entonces, para llegar al aspecto de Shiva, primero hay que pasar y superar este aspecto de Bhairava. Para llegar a la realización última, tenemos que superar el aspecto del miedo. Y es así como Prabhuji nos comparte de su experiencia que él tuvo que superar este miedo para realizarse. Veamos cómo lo explica. Only when I went back, when I was, I was 40, how old I was? Yes. Less, 39, 38. Yeah, like 30 years after, when in Haifa in that night, evening, that I sit, then was the same but different, totally different, because I was different. I was not 8 years old, and I was after like a preparation of 30 years. And one of the things that I assure myself is that if one time happens in the future, someday, not to be afraid. Increíble. En la experiencia de Prabhuji, él reconoció, siendo niño, que tenía miedo y que fue el miedo lo que lo devolvió. Y dedicó 30 años incansablemente a buscar por todos lados cómo llegar a esa experiencia, tratando de encontrar a alguien que le ocurra y que lo pueda guiar. Pero principalmente dijo una cosa: si en algún momento, en algún futuro, por la gracia divina, vuelvo a estar en la misma situación,
una sola cosa tengo que recordar: no tener miedo. Entonces vemos cómo lleva una vida de preparación, estar en el nivel de conciencia de nuestros sentimientos, de desapego de todo lo que tememos perder, y de poder estar relajados en la experiencia trascendental. Y esta fue la práctica de los kapálikas, de los lakulas, la práctica de practicar en lugares temerosos, solos en la noche, en el bosque, totalmente sujetos a la gracia divina, a la protección divina, y estar ahí entregados con la conciencia de que esto es lo que quiero superar. Estoy identificado con la temporalidad de mi cuerpo, pero no soy mi cuerpo, soy trascendental al cuerpo. Entonces, usar el Bhairava como aquel que me refleja todos mis miedos internos, que me abre una puerta a mi entrega y que me ayuda a ser consciente de aquellos movimientos subconscientes que determinan mis acciones y que no me dejan elegir en libertad. Las sectas de los kapálikas tomaron este tipo de práctica de manera muy ritual, haciendo el ritual y trayendo en el ritual todos los elementos que nos causan más rechazo y más temor. Prabhuji define uno de los rituales en su libro. Leamos. Los practicantes ascetas realizaban estos rituales en lugares aterradores, con elementos mortuorios, como cráneos humanos y cenizas de los muertos. Invocaban a un grupo de diosas salvajes y feroces, a menudo imaginadas como espíritus de la naturaleza, apsharas, dakinis, matris, gahis y demás, que estaban dirigidas por una diosa principal o por el propio Bhairava. Según la mitología, si el ritual tenía éxito, el sadhaka sería aceptado por las diosas de su clan, Kula, y ascendería al cielo con ellas para convertirse en el líder de su banda salvaje. En otras palabras, se convertía en Bhairava. Imaginen un ritual Kula. Imaginen una noche de luna llena en un lugar alejado, en el bosque, en el cual el practicante viene a adorar con un grupo de mujeres en las cuales la divinidad, los espíritus de la naturaleza se manifiestan en posesión, y el practicante toma un riesgo tremendo porque puede ser bendecido y puede ser maldecido. Ya se necesita un coraje espiritual y un desapego y una convicción de las real y verdaderas intenciones del corazón para afrontarse a estas fuerzas espirituales y con devoción y pureza pedir la bendición. El aspirante aspira a ser uno con Bhairava, que es la naturaleza divina y trascendental de nuestra conciencia. Estos rituales son una puerta, son una práctica, son una manera de afrontar nuestros miedos. El ritual era temeroso, era terrible, pero lo que se ponían en juego es si el sadhaka podía mantener su paz, su devoción, su concentración frente a todos estos elementos mortuorios que podrían despertar su rechazo y su pánico. Si su corazón estaba entregado, pacífico, sea su voluntad, que sea lo que Bhairava quiera, mi devoción, su súplica de ser aceptado en el clan, en el grupo de estas poderosas yoginis que venían a ponerlo en juego, venían a poner una prueba de su coraje, de su masculinidad, de su devoción, de su intención, de su pureza. Tenía que ser muy valiente y muy confiado, también muy preparado, ¿cierto?, para llegar y decir: estoy preparado para este ritual. Y suplico ser aceptado por el clan de las yoginis. Si su masculinidad estaba intacta y se mantenía en devoción y respeto a Bhairava y no se escapaba atemorizado porque es muy real, tome en cuenta que no es un juego teórico, no es leer una escritura, sino que es estar ahí siendo el receptor de este ritual, siendo aquel que se ofrece en alma, en cuerpo, en eternidad,
a Bhairava. Entonces, si el ritual era exitoso, mantenía su paz y su devoción, era aceptado y se decía que su alma subía, se elevaba, se incorporaba al nivel de conciencia de las yoginis y era el líder de las yoginis, el líder valiente. Y era Bhairava. Todo este sendero está concentrado en ser uno con las cualidades de Bhairava. Y eso requiere, por supuesto, toda esta preparación y estas cualidades. Abrazar lo desconocido. El aspecto temible de Bhairava simboliza lo desconocido y la naturaleza impredecible de la existencia. Los devotos aprenden a abrazar los misterios de la vida y a entregarse a la voluntad divina. Al enfrentarse a sus miedos y adentrarse en lo desconocido, los individuos pueden experimentar un crecimiento personal y una evolución espiritual. Mayormente nuestros esfuerzos están dedicados a realizar nuestra voluntad. Creemos saber aquello que nos va a llevar a la felicidad. Lo cierto es que si exploramos nuestra voluntad, está mayormente reconectada con realizar nuevamente nuestra experiencia pasada. Entonces estamos atrapados en el pasado, proyectando el futuro, desconectados de la voluntad divina. Nos aterra lo desconocido. La invitación de Bhairava es a animarnos a saltar hacia lo desconocido, a la entrega de lo que la divinidad quiere darme en este momento. Prabhuji dice, la divinidad constantemente te está invitando a la autorrealización. Lo que nos desconecta es estar constantemente tratando de reproducir lo que ya conocemos. Entonces el coraje, confrontar el miedo a lo desconocido, va a ser una cualidad esencial en el desarrollo espiritual. Así Prabhuji lo explica en su propia experiencia y con sus palabras. At the moment of your meeting with the divine, in Hebrew, the Torah have a very beautiful expression. Lo ireni ha'adam b'chai. The one who will see me will not stay alive. Yeah. The revelation of the divine is your disappearance. And that scares your individuality, your personality. Dice Prabhuji, Lo ireni Adam vejai. No puedes ver a Dios y vivir o la experiencia divina o tu identificación y tu vida. La experiencia de la divinidad es desaparecer en la divinidad. Pero ¿quién tiene miedo? Dice Prabhuji. De hecho, ¿quién tiene miedo? Todo lo que es temporal en ti tiene miedo. Tu personalidad, tu identificación, tus apegos, tus miedos. Eso es lo que tiene miedo. No tienes lo que realmente eres. Está siempre. Es lo que es de toda experiencia. Siempre intocable. A veces lo compara con la pantalla. En la pantalla hay una inundación, la pantalla no se moja. En la pantalla hay una explosión, la pantalla no explota. Todo ocurre en el nivel de la película. Entonces todo aquello que tiene miedo necesariamente es lo que está en el nivel de lo temporal. Pero lo que realmente eres es lo que es. Lo que es no puede ser matado, lo que es no puede asustarse, lo que es no puede tener sentimientos. Entonces todo lo que está atemorado o aterrorizado es lo que no eres. Y ese es el simbolismo de Bhairava. Es lo que viene a exponer en ti y a sacar todos esos miedos subconscientes para limpiarnos y descubrir que de hecho Bhairava no es temeroso, sino es benevolente, porque es aquel que nos muestra nuestros miedos y que nos da esa
estabilidad de aquello que no puede ser afectado. Entonces ese temor es solamente una fachada, porque lo que realmente Bhairava es aquel Dios benevolente que siempre está y siempre estuvo y nos quiere ayudar a superar nuestra ilusión. Bhairava compasivo y misericordioso. Detrás de su feroz exterior se cree que Bhairava es compasivo y misericordioso con los devotos sinceros. Ofrece su gracia a quienes buscan el crecimiento y la transformación espirituales. Prabhuji, que caminó este sendero y que comparte con tanta compasión sus experiencias, nos dice que él tuvo que confrontar el miedo y tuvo que prepararse para estar listo para el momento de la desaparición, porque todo lo que es temporal en uno está contraído y atemorizado, y es por eso que uno tiene que aprender a relajar y a desidentificarse, desapegarse, para que ese miedo desaparezca y no pueda realizar. Pero Prabhupada dice que eso da temor solamente a lo que es temporal y que es solamente al principio, porque la experiencia de nuestra naturaleza es una experiencia de unirse y desaparecer en el amado, que uno lo hace no con temor, sino con entrega y con devoción. But it's only in the beginning. Only in the beginning. It's love. And whenever you love, you die a little. Even in this world, when you love, you die a little. The other is the important, not you. And the meeting with awareness is a meeting with an ocean of infinite love. En definitiva, Bhairava es el Dios uno, trascendente a todas las dualidades. Y nos explica Prabhuji que si queremos luz, necesariamente tenemos que abandonar la oscuridad, porque oscuridad no existe, sino que es falta de luz. No podemos tener luz y falta de luz. La ignorancia, la identificación, es falta de sabiduría. No existe de por sí la ignorancia, es falta de sabiduría. No podemos tener sabiduría y falta de sabiduría al mismo tiempo. La experiencia de Bhairava es una experiencia de trascendencia de las dualidades. Trascendencia de las dualidades. Bhairava transciende dualidades como el bien y el mal, la luz y la oscuridad, abarcando ambos aspectos dentro de sí mismo. Enseña la lección de que la verdadera realización espiritual proviene de trascender estas dualidades y abrazar la unidad de todas las cosas. Lo trascendental aparece y nos guiña el ojo. Anímate de tantas maneras. Una de las maneras es la representación de las deidades, la mitología, y otra de las maneras es aquellos iluminados que tienen una apertura a la trascendencia y nos traducen eso que está más allá del idioma en palabras, en nuestro lenguaje, en nuestro simbolismo, que podamos de alguna manera empezar a abrirnos a aquello que está más allá de las palabras. Y la existencia siempre está allí, presente. Prabhupada dice, es simplemente prestarle atención. No esperen que algo ocurra, no esperen que Bhairava aparezca, sino que presten atención que la naturaleza Bhairava de uno está siempre presente, y lo que nos cierra, lo que nos desconecta, es esta realidad y identificación mental. Quiero terminar esta clase con las palabras de Prabhupada, en las cuales comparte la experiencia trascendental y nos invita a superar el miedo, a conectarnos con la gracia de la divinidad y a conocernos para poder trascendernos. Gracias Prabhupada por traernos el simbolismo de Bhairava, por ayudarnos a conocernos a nosotros mismos y a compartir realmente tu sendero que tú caminaste y que nos ayuda también a inspirarnos para animarnos a caminar también. Entonces los dejo con las palabras de Prabhupada y nos encontraremos en la clase siguiente. Jaya Prabhupada.
when you face absolute existence, absolute awareness, consciousness, absolute bliss, absolute love, it is so real that you feel that you as an illusion. It is so much consciousness that the experience is that that consciousness eliminates you as consciousness. It's so much awareness, so much bliss, so much love, that is a love that almost kills you. Almost delete you. Like you lose all your meaning. You as an entity, separate, isolated, become meaningless. In order that a candle and his light will be meaningful in some way, you need darkness, a room, dark room, then the candle. It is meaningful. But if you put that candle in front of the sun, that candle will be totally lose all his purpose. Will be difficult for you even to pay attention to the light of the candle in front of the sun.